estimados alumnos de la Universidad Blas Pascal. Bienvenidos nuevamente a estas clases satelitales. En este caso, la materia es Sistema de Información Contable 2 para contadores, para administradores, para licenciatura en Marketing y para recursos humanos. Así hemos abarcado toda la gama de los primos hermanos, como decimos a veces, contador, administración, marketing y recursos humanos. En realidad es una carrera, es una materia de las carreras básicas, troncal, no horizontal. Les digo, retomamos estas clases porque hay un par de semestres que no hacíamos. Nos dimos cuenta que había algunas necesidades, algunas consultas de ustedes, así que gracias a eso nosotros nos vamos retroalimentando y vamos generando nuevas clases. En este caso vamos a tratar el módulo 1, temas 1, 2 y 3, es decir, dentro del módulo hay distintos temas 1, 2 y 3, que abarca casi toda la primera parte del estudio de costos, el tema de la naturaleza del costo, clasificación. Bueno, lo vamos a ir desarrollando en esta clase. Como siempre les comento, les digo, incluso en los mensajes que les doy en tutoría, está toda la tecnología de la VP disponible para ustedes. Pueden comunicarse por teléfono, por chat, por mensajería, crear muros, toda la tecnología a disposición de ustedes. Hay también clases, además de estas clases satelitales, hay clases presenciales planificadas, ustedes pueden verlas en la plataforma. Por supuesto que es para la gente que están cercanos, ¿no es cierto?, no tan distantes, pero como yo siempre decimos, la distancia cero se acorta con toda la tecnología que disponemos. Bien, vamos a trabajar entonces en la primera parte, esto de los costos. Ustedes ya aprobaron, rindieron, cursaron la materia de Sistemas 1, que es algo distinto a esto, es decir, hoy comenzamos una parte distinta, diversa. Sistema de Información Contable 1, la primera materia que hicieron, trata de la contabilidad patrimonial, o sea, aquella que registra los hechos económicos en una organización, sea empresa o no. Obviamente que en el caso de tratarse de empresa, aquella que tiene fines de lucro, pretendemos medir los beneficios, los resultados de la empresa, ¿no? Pero cualquier organización también necesita contabilidad y hay organizaciones muy complejas, grandes organizaciones, imaginemos la ONU, tal vez la organización más grande del mundo, que también tiene un sistema contable. ¿Y qué sistema, no? Pues en distintas monedas, en distintas, hasta con distintos idiomas, lenguas y demás. Pero por supuesto no mide ningún resultado económico, sí tiene que medir, controlar todo. Eso es todo lo que es la contabilidad patrimonial, la que vieron ustedes ahora. Ahora vamos a encarar el estudio de la contabilidad de gestión, contabilidad administrativa, contabilidad de gestión, que se subdivide a su vez en varias partes: la parte de costos, la parte financiera, por ejemplo, la parte impositiva, porque a veces la contabilidad impositiva difiere en algo de la contabilidad patrimonial, hay que hacer ajustes diversos que exigen, ¿no es cierto?, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Así que hay distintos tipos de contabilidad, no pensemos que solamente es la contabilidad patrimonial. En este caso me voy a referir, vamos a tomar los primeros conceptos, me voy a referir primero a la gran diferencia que hay, esas grandes diferencias que pareciera que no, que hay entre la contabilidad patrimonial y la contabilidad financiera. Y sobre todo por las consultas que yo he recibido y además por el resultado de los exámenes finales. A veces hay alguna consulta de este tipo y es como que no está claro a veces cuáles son esas diferencias, porque aparentemente es como el día y la noche y vamos a ver que no, que en realidad es una cuestión de puntos de vista distintos. No hay dos verdades sobre la misma cosa, es decir, nosotros no podemos pensar que una contabilidad me da un resultado y otra otro. No, son distintos puntos de vista que tienen que ver con el tiempo. De paso, para que ustedes se vayan, les voy a ordenar un poco el material que tienen, tanto el material de la plataforma como el texto básico que le hemos indicado, el del doctor García, que está disponible en todos los centros de educación a distancia, en todos los ex-CFT, están en todo ello disponibles, así que pídanlo, no hay ningún problema, pueden sacar fotocopias, consultarlos en el lugar, no hay inconveniente. Yo ahora les voy a ir ordenando ese material teórico, ¿no? Y para eso me voy a ayudar con una diapositiva para que vayan viendo el orden en el que lo vamos a ir apareciendo de una en una para que no se confundan con todos los temas juntos, ¿no? Vamos a aprovechar entonces esta diapositiva y vamos a ver, ahí tiene la presentación, ¿no es cierto?, de la clase, que es lo que yo les decía, el módulo 1 de esta clase, 1, 2 y 3. Y vamos a trabajar con la diferencia entre la contabilidad patrimonial y la administrativa. Los tres primeros están sí justo porque es lo más simple, obviamente eso nos podemos dar cuenta rápidamente, entre lo pasado y lo futuro. La contabilidad patrimonial es pasado, registró todo lo que ya ocurrió, es decir, recuerdan ustedes cómo hicieron, tomaban una factura de compra y registraban lo que ya había pasado, compramos y registramos después, pagamos y registramos después, cobramos y registramos después.
hacemos los asientos de ajuste de fin de ejercicio o cierre del mes y registramos después. Siempre es después. En cambio, la contabilidad administrativa es el futuro. Yo, por darles un ejemplo, el presupuesto, que es el módulo 2, también el motivo de la próxima clase, ahí trabajamos con un presupuesto, o sea, hacia adelante. ¿Qué ingresos vamos a tener? ¿Qué necesidad de fondos vamos a tener? ¿Cómo vamos a hacer para planificar eso? Un presupuesto es algo planificado. Una planilla de costos siempre es hacia el futuro. Yo quiero calcular el costo del producto, bien un servicio, siempre es un producto, para poder fijar un precio y poder después hacer desde el punto de vista del marketing, y ahí le interesa a la gente de marketing, desde el punto de vista del marketing tomar una decisión de promoción, por ejemplo, una promoción de fin de temporada, hasta dónde bajo el precio. Todo eso es lo que vamos a ir viendo hoy y en clases sucesivas. Esto de exacto y no exacto también es claro. Lo de exacta tiene que ver con que la contabilidad, ustedes saben, si no cierra el asiento, faltan 10 centavos, 15 centavos, no cierra el asiento, no podemos avanzar. Antes, desgraciadamente, sí, avanzamos y cometíamos el error, después había que controlar la suma y saldo. Hoy, por suerte, con la computadora, no cerramos, no cierra el asiento, no pasamos y ahí estamos renegando hasta que encontramos la falla. En cambio, la contabilidad administrativa no es exacta, no necesariamente. Si yo fijé un precio de venta, después costo más beneficio, más todo lo que forma parte de la minuta de costo, llegamos a un precio de venta de, por ejemplo, 15 pesos, y si es 15,10 y si es 14,90 no hay ningún problema. Es más, dije que lo vamos a modificar de acuerdo a las estrategias comerciales, así que no hay que hacer ese problema, no es exacto. En cuanto a lo de vengado y percibido, ya es un poquito más complicado. Recuerden el principio de lo de vengado, que les costó tanto en Sistema 1. Devengar es registrar, castigar, digamos en términos más comunes, anotar, si ustedes quieren, en el ejercicio que corresponde todo lo que ha ocurrido ahí. Si yo hice un gasto en este ejercicio, independientemente si lo pago o lo cobro en otro momento, entonces en ese caso tenemos que registrar en ese ejercicio. Por ello es que tenemos que hacer devengar, registrar en este ejercicio y después pagamos o cobramos en el otro ejercicio. En cambio, lo percibido, que es el que sigue esta contabilidad, vamos a tener que anotar, prácticamente sigue el criterio de la caja, qué entra en caja, qué sale en caja, qué entra en banco, qué sale en banco, o sea, trabajar a partir de lo que se percibió. Hasta ahí tenemos los criterios que son más o menos simples de entender, porque es una cosa que ya la estuvimos viendo. Ahora vamos a ver esto de depreciación como un gasto o como un ingreso. Acá ya sí se nos complica un poco. ¿Por qué? Porque tradicionalmente todo este año que ustedes pasaron se les dijo, y con buen criterio, de que la depreciación es un gasto. Yo hacía un asiento de ajuste, pérdida por depreciación o gasto en depreciación o depreciaciones simplemente a tal cosa, ¿no es cierto? Esa depreciación iba al estado de resultados y el estado de resultados genera una pérdida. Ahora bien, ahora decimos en la contabilidad administrativa es un ingreso, entonces decimos, pero ¿cómo es un ingreso? Si ahí sí vemos el día y la noche, ¿no? Esto como que parece que es una cosa y la otra. En realidad son puntos de vista. Miren con un ejemplo cómo lo podemos explicar. Precio de costo, 100 pesos. Beneficio 20, supongamos, precio de venta 120 pesos. Cualquier producto que estamos viendo, por supuesto más IVA, más todos los otros impuestos, ¿no? Esos 100 pesos que están ahí se están fijando en costo erogable, formado por costo erogable 95 y no erogable 5, que es la depreciación. Imagínense que esos 5 pesitos es la depreciación de una máquina que corta, imaginemos este escritorio que para producirlo hay una cepilladora, una cortadora, una lijadora. Esas máquinas tienen una depreciación que calculada convenientemente y adecuadamente fueron 5 pesitos a parar en cada escritorio que vendemos. Cada vez que yo vendo un escritorio recibo 120 pesos. Los 20 pesos se los doy al dueño porque es su ganancia, en principio más o menos así para que lo veamos rápido, y con los otros 100 pesos yo tengo que comprar de nuevo madera, caño, pintura, todos los elementos y fabricar otro banco y venderlo de nuevo en 120 pesos. Ahora, en realidad yo dispongo de 100, pero en realidad necesito 95. Supongamos, imaginemos que no hay inflación, yo necesito 95 pesos, porque los otros 5 pesos son recupero de la depreciación. Y eso van a parar a la caja, van quedando en la caja. Podríamos decir, bueno, pongámoslo caja en moneda extranjera para que no se devalúe. Está bien, lo podemos poner ahí, ¿no es cierto? No pierde valor y lo vamos juntando pesito a pesito. Cada vez que yo vendo un escritorio, 5 pesos. Al final, al cabo de 10 años, supongamos que la máquina tenga un periodo de vida útil de 10 años, a los 10 años yo le voy a, si no hubo inflación y en condiciones estables de economía, yo recupero la máquina y reinvierto sin ningún esfuerzo económico extra. O sea, por eso es
la administración lo considera como un ingreso y no como un gasto. La contabilidad tradicional sí lo registró como un gasto, porque tiene que recuperar eso. Pero nosotros lo vemos como un ingreso y más adelante se van a dar cuenta ustedes cuando avancen en el estudio, cuando hagamos el presupuesto capital, cuando hagamos más adelante, van a ver qué importante que es esto de recuperar ese es un gasto que a veces, recuperado, que es un ingreso, que a veces hasta podemos, con buen criterio, un criterio digamos conservador, podemos utilizarlo en otra actividad, y sabiendo que está ahí y que en algún momento tenemos que recuperarlo para reinvertir en la máquina. Algo parecido pasa con lo nuevo. Dice, no considera el valor tiempo del dinero la contabilidad tradicional. Exactamente, nosotros sabemos que tenemos los saldos de caja, bancos, inversiones transitorias, créditos, todos esos saldos los tenemos al 31 de diciembre de un año determinado. Pero en realidad es el movimiento de todo el año. Así que hay entre enero, febrero, marzo, abril, en todos los años hubo entradas y salidas, débitos y créditos. Es decir, que estamos prácticamente sumando saldos en distintos momentos del tiempo. Y no hablemos de la inflación, simplemente de una cuestión que se llama financiera, una cuestión matemática financiera. En cambio, la contabilidad de gestión sí utiliza el valor tiempo del dinero. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta, esto que lo vemos en el gráfico, tiene en cuenta que un peso hoy es 1 más I en el futuro. Y un peso mañana, hoy sería 1 menos D. Entonces acá juega el famoso tema del valor tiempo del dinero. Un peso hoy, mañana es otra cosa. Ni les cuento si le agregamos el costo de oportunidad. Todavía esto se cambia muchísimo. Entonces, cuando vamos a tomar decisiones, y vuelvo a hacer la comparación, el licenciado en marketing tiene que hacer alguna venta, alguna promoción, algo, tiene que saber hasta dónde puede manejar esos valores, porque si no puede cometer el error de no estar recuperando parte de esos costos, ¿no? Por eso es importante el valor tiempo del dinero, eso lo vamos a ver también más adelante, aunque en esta materia es poco lo que se ve. Ustedes tienen materia específica de financiera, de gestión financiera, pero para que vayan pensando esto, si no se encuentran el día de mañana con esa novedad, oh, pero ¿cómo? Necesitamos esto también. Es un elemento importante, el tema del valor tiempo del dinero. Y otro elemento a tener en cuenta es lo que dice ahí, se rige por principios y normas contables, eso ya lo sabemos, ustedes lo han estudiado en Sistema 1, el tema de las normas contables, los principios, primero contables, empresa en marcha, ejercicio, devengado, realizado, que decíamos recién, percibido, unidad monetaria, etcétera, etcétera, que ya lo estudiamos. En cambio, en el caso de la contabilidad de gestión, la contabilidad administrativa de gestión, los gerenciales, como también se les llama, tenemos en cuenta otros modelos de acumulación, no tenemos en cuenta esos principios, porque estamos hablando de una contabilidad que no es exacta. En la otra hay normas técnicas, las famosas RT, que me dicen cómo hacer, cómo constituir el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto, etcétera, etcétera. En cambio, en esta no, son modelos, nosotros veremos 5 o 6 en esta materia. Hay otros más y después cada uno podrá definir su propio modelo, la receta propia, como cualquier plato exquisito, digamos, de comida, ¿no? Y eso es lo que tienen acá en la placa, por ejemplo, una rápida clasificación, porque esto después vamos a ver algunos casos, en el caso del cómo se pueden, todos estos sistemas de costeo, cómo se clasifican. Por ejemplo, según el comportamiento de sus elementos, pueden ser por absorción o variable. Muy rápidamente, ahora que lo estamos presentando, por absorción significa que yo voy a restar primero lo de producción y después los de administración, independientemente si es fijo o variable. O sea, solamente lo de producción y lo de administración. No me importa qué comportamiento tiene, si fijo o variable, siempre y cuando sea de producción, de planta, o de administración, la parte de administración. En cambio, el método variable es distinto. El método variable primero resta lo variable y después resta lo fijo, independientemente que sea de producción o administración. Es como que están cruzados. Este tiene en cuenta una cosa y este tiene otra. Por eso, cuando apliquemos los métodos, vamos a dar cuenta que no tienen el mismo resultado. Y insisto en lo anterior, no son dos verdades de la misma cuestión, sino que son dos formas de ver esto. Porque cuando vendamos toda la mercadería, no existan la producción final o la famosa existencia final o inventarios finales, no va a haber diferencia. Esto teóricamente hay diferencia porque siempre hay existencias que van quedando. No existe ningún tipo de producción sin existencia, es muy raro, salvo los servicios, que es un caso particular. Pero para eso vemos otro tipo de modelo de acumulación. Según la actividad, precisamente, tenemos por costeo por proceso y costeo por orden o por proceso. Por orden es específicamente para un tipo de actividad muy artesanal, muy a pedido, para cosas que son casi exclusivas, diríamos.
por eso es artesanal. Por ejemplo, un mueble, hablamos de los muebles, este es un escritorio estandarizado porque es para todos igual, la misma forma, la misma medida, pero yo podría pedirle un escritorio español, un escritorio americano, no sé, un juego de living, Luis XIV, una cosa así, que tendría toda una forma distinta. Eso hay que costearlo pieza por pieza, parte por parte. Hay todo un método que se llama costeo por órdenes de producción. Cada orden me va a ir determinando en la secuencia de los costos. Son varias planillas, tal vez de todos este es el más complicadito porque hay que hacer planilla, hay que hacer órdenes de producción. Nosotros, como más adelante hay una materia específica de costo y gestión, este no lo vamos a ver porque requiere mucho desempeño para a lo mejor un punto que tiene en el programa. Y por el contrario, estaría costo por proceso, sería para lo otro. Todo lo que es producción seriada, estandarizada, siempre igual. El caso de este escritorio, todas las sillas que son iguales, toda la ropa, que las camisas que son iguales. Si una camisa es diferente una de otra, estamos en el otro criterio. Si son todas exactamente iguales, estamos en el criterio de estandarización o producción para stock, que se denomina. Recién hablamos de la existencia. Y en el otro caso tenemos según el tiempo, y en este caso también tenemos el método ABC, no lo anoté ahí, pero el método ABC, que es el método que también es muy nuevo, lo tengo en otra placa, pero ya han estado leyendo algo, si no apenas lo lean se van a dar cuenta, es un método muy novedoso, porque con 2 o 3 rubros específicos de cada actividad, por ejemplo el caso, ¿no es cierto?, que van a ver en el parcial de un hospital, una clínica donde tiene distintas cosas, la tomografía, las cardiologías, entonces cada uno tiene su especialidad y en base a eso podemos determinar los costos. Es mucho más exacto, digamos, si bien no requerimos exactitud, es mucho mejor que el otro, pero es para casas de servicio. Por ahí para la producción no sirve, sí para servicio, como el de órdenes para servicio sería muy difícil aplicarlo, por eso cada uno tiene para cada tipo de actividad su método. Y después, según el tiempo, el histórico es el de que hablamos recién, el sistema del que vieron ustedes en Sistemas 1, es decir, hacemos el balance después de, estado de resultados después de, con ajuste y todo, pero siempre es después. Es más, nosotros cerramos ejercicio el 31 de diciembre, el balance se prepara en enero, febrero, porque incluso la asamblea, si es una sociedad, la asamblea es en abril, así que tenemos tiempo y lo hacemos después. Por eso siempre es histórico. En cambio, los otros dos casos, estimado y estándar, son muy parecidos, bastante parecidos, pero estimado, ¿qué significa? Que es apropiado para el de órdenes. Por ejemplo, se puede hacer una combinación entre estimado y el de órdenes. A partir de esa planilla, como yo no conozco, porque siempre es hacia el futuro, yo puedo estimar cuánta madera, cuántos herrajes, por ejemplo, puede llevar ese juego de dormitorio que decíamos Luis XV, Luis algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que calcular in situ, o sea, cada una de las partes que hace falta. En ese caso, yo puedo estimar, y después vamos a hacer un ajuste con la realidad. Cuando ese carpintero especialista, artesano prácticamente, tiene que hacer el presupuesto para su cliente, en realidad más que presupuesto es un precio, ¿no es cierto?, que le tiene que pasar, tiene que tener en cuenta esto, porque si no tiene en cuenta, no calcula esto, el día que tenga que comprar la madera, los herrajes y todo lo que hace falta, se le va a complicar. En cambio, estándar es parecido si se quiere, pero en el estándar ¿qué hacemos? Fijamos un patrón, un estándar. Es como decir, bueno, hago uno, de pronto si es que hay que hacer un producto, hago uno y le calculo más o menos, fijo el patrón y después de ahí más todos los otros productos tendrán que seguir ese patrón. Pero como puede haber alguna diferencia, habrá siempre un ajuste más o en menos, siempre en la realidad. Así que un poco es lo que trabajamos con este criterio. O sea, eso tenía que ver con, recuerden el punto anterior, incluso podemos volver, las diferencias entre una contabilidad y la otra. La otra diferencia que estamos encontrando, que ya es así, la habrán visualizado ustedes cuando comenzaron este estudio, aparte del final del Sistemas 1, es que es de uso externo la contabilidad tradicional y de uso interno la contabilidad de gestión. Esto tiene una explicación muy simple, en función de los usuarios, eso también lo vimos ya en Sistemas 1, en función de los usuarios que tiene la contabilidad. Acá les he puesto un esquemita muy simple para recordar que todo sistema tiene entrada, proceso y salida y retroalimentación. En el caso del sistema de información, la entrada son los datos que vienen del comprobante, lo que vienen ustedes en Sistemas 1. La entrada, los comprobantes, se procesan, ¿no es cierto?, y la información de salida. Pero más precisamente, en el sistema contable tenemos los comprobantes que van a parar el libro diario, previo paso por una cuenta, es como que hay un bypass ahí, ¿no es cierto? En vez de no pasa directamente al libro diario, sino que va a la cuenta del mayor, la cuenta del mayor
fíjense cómo se ha invertido un poco esta secuencia. Antes hacíamos el asiento en el diario y pasamos al mayor. Ahora prácticamente se entra por el mayor, porque con las computadoras nosotros cargamos código, cargamos cuentas, saldos a las cuentas. Entonces, todos los movimientos van a parar a la cuenta. Después se cierra el sistema haciendo el asiento en el libro diario, lo hace el sistema, no lo hacemos nosotros, ¿no? Sí, lo que hicimos fue cargar las dos partidas. Y después la salida, por supuesto, son los informes. Los informes son de dos tipos, según vimos, de uso interno y de uso externo. Los de uso interno son los que nos interesan acá. Los de uso externo ya sabemos, son los balances que se presentan en todas las reparticiones públicas, interesados, acreedores, proveedores, todo el mundo, ¿no? Pero el de uso interno es el que va a utilizar, y acá hago hincapié, primero el licenciado en administración, porque el contador le prepara la información y el que utiliza la información es el licenciado en administración para poder tomar decisiones genéricas. El licenciado en comercialización también, el marketing también. ¿Por qué? Porque él tiene que ofrecer su estrategia de precios, va a estar en función de cuáles son los costos. Él tiene un piso que es un costo, al menos el costo variable, el fijo puede nos interesar, pero el costo variable, que es una parte, ya lo vamos a ver en la clasificación, es una parte muy importante. Entonces, por ahí, estas dos profesionales tienen que ver. Por ahí a lo mejor en recursos humanos no tanto esto, porque no va a tomar decisiones de ese tipo, pero sí, recursos humanos va a tener que tomar decisiones atinentes a su área, como es equipar el área y hacer cosas que tienen que ver con el área, y en ese caso sí necesita algunos números. A lo mejor no tanto como el de administración, pero va a necesitar números siempre hacia el futuro, porque lo que ya pasó no. Diríamos que si ponemos un poco el nombre a las cosas, Sistemas 1 es patrimonio exclusivo del contador, porque es el que tiene que construir la información. Y Sistemas 2 en adelante, esta materia que vamos a ir viendo, tienen que ver con el administrador, el licenciado en marketing y de recursos humanos. Por eso era Y a propósito, esto que le digo de los nombres para cada materia, para cada especialidad, acá tenemos el caso del contador interno, es decir, modernamente, hasta hace un tiempo, hace unos años, el contador era o staff, o sea, externo a la empresa, que hacía las liquidaciones impositivas, laborales, algún asesoramiento financiero y por ahí pasaba sus cosas, nada más. Hoy prácticamente el contador está en las empresas, además de la gerencia de finanzas, que seguramente está a cargo de un contador, también está participando de todas estas decisiones. ¿Por qué? Por esto que tenemos acá en la placa, es decir, los métodos de producción cada vez se han actualizado más y ya cada vez mucha más tecnología, entonces los costos cambiaron, han cambiado muchísimo los costos. Antes el costo de la mano de obra era el 80% de un producto, hoy ya no. Pero no digo antes, en la época de Taylor, Fayol, como lo veíamos en la historia, no. Hace unos 20, 25, 30 años atrás todavía seguía siendo importante. Hoy la tecnología ya ha superado muchísimo, invirtió esa relación de costo de la mano de obra respecto a otros elementos. Lo mismo pasa con las nuevas técnicas cuantitativas. Ya en la historia Gantt había explicado métodos cuantitativos aplicados a los negocios. O sea, él fue el primero que utilizó la matemática, estamos hablando de 1920, ¿no? Y sin embargo, hoy, más que nunca, estadística, probabilidad. Entonces el contador, que es el que maneja estos números, es el que tiene que hacer el estado de costos, presentar una planilla de costos para su gerente, que puede ser una licenciado en administración o el dueño de la empresa, ¿no? Lo mismo pasa con el cambio la tipología de los costos, lo que les decía recién, las industrias de servicios que cada vez avanzan más y los servicios es más difícil costear. Ya le digo, sumar madera, caño, pintura es más fácil, sumar servicios es más difícil. Y el tema de la globalización, esto de que les decía recién, el método ABC, just in time o justo a tiempo y los círculos de control de calidad, que en realidad hacen que estemos hoy tratando de conocer cómo se conforman esos métodos de costeo. Son todos métodos de costeo, tienen que ver con aprovechamiento de los costos, de los tiempos y todo eso que vamos a ir desarrollando entonces en esta clase y en el material que ustedes tienen. Vamos a hacer un breve descanso y ya retomamos la clase.